Padre, te bendecimos nuevamente. Señor, al contemplar nuevamente la cruz y tu sacrificio por nosotros, tenemos que darte gracias otra y otra y otra vez. Y ahora yo pido, Santo Espíritu, que tú hables y ministres a través de tu palabra a nuestros corazones, que tu unción esté sobre el mensaje, sobre nuestros oídos para recibirlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hace un par de domingos estuve compartiendo de los primeros 4 versículos del Salmo 23. Hoy quiero ver los últimos 2 versículos y brevemente en esos primeros vimos esa preciosa promesa con la que inicia: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Este salmo utiliza mucho el simbolismo del pastor de ovejas, y nuestro Dios es ese pastor que nos cuida, nos dirige, nos alimenta, nos protege, y con Él como pastor nada me faltará. Lo puedo saber, lo puedo declarar, nada me faltará. Y con Él como pastor nos habla de que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Con Él como pastor yo puedo tener un reposo, porque puedo vivir confiado que Él va a suplir mis necesidades, que en Él estoy seguro. Vimos cómo en los 10 mandamientos se estableció el día de reposo, y es ahora un principio para nosotros de vivir en reposo, en confianza, que Dios sigue en el trono y yo no tengo que preocuparme, estar previamente ocupando mi mente de cómo voy a arreglar el mundo. ¿Sí? Paso a paso mi pastor va a ir cuidando, guardando, proveyendo. Tenemos esa confianza y podemos vivir en ese reposo. Dice que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y a mí me corresponde seguir esas sendas de justicia, de rectitud, de pureza, para traer gloria al nombre del Señor. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No tengo de qué temer, porque Él está conmigo. Su promesa de presencia nunca me dejará, nunca me desamparará. Y eso me da la fortaleza, la confianza, aún pasando por el valle de sombra de muerte. Su vara, va a alejar a los enemigos. Su cayado me va a poder traer de nuevo ahí, cerquita, pegado a Él, cuando quizá me he estado alejando. Ahora, vamos pues al versículo 5 de este salmo tan amado y tan poderoso. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Al decir aderezas mesa delante de mí, en la Nueva Versión Internacional traduce: dispones ante mí un banquete. Esto no es cualquier mesita. Esta es una mesa de banquete que Dios prepara y nos invita. En los primeros versículos, el enfoque y el simbolismo principal es Dios como pastor. Ahora empieza a girar un poco el simbolismo hacia Dios como anfitrión. Él es el anfitrión divino y Él ha prometido preparar un banquete para ti y para mí, increíblemente, en presencia de mis angustiadores. Ahora, esto me revela un par de cosas. Pero para empezar, Dios no nos promete una vida sin angustiadores. Sí va a haber suegras en la vida. Angustiadores. Sí va a haber resistencia en
la vida. Dios no promete una vida sin pruebas, sin dificultades, sin desafíos y sin angustiadores. De repente, personas difíciles, ¿sí?, en la vida. Personas que nos critican, personas que ahí de repente, si no nos cuidamos, nos roban la paz. Pero aún en presencia de ellos, Dios promete, aunque sí va a haber angustia, obviamente si hay angustiadores hay algo de angustia, sin embargo, Dios promete bendecirnos en medio de ellos y eventualmente levantarnos en su presencia. Mire, tal vez los angustiadores están al inicio del banquete, pero ¿saben? No estarán hasta el final. La noche que Jesús fue arrestado, que Él instituyó la Santa Cena que hoy observamos, lo que conocemos como la Última Cena, Él mandó preparar una mesa para esa cena de Pascua. Pero allí entre sus discípulos había un angustiador, un enemigo llamado Judas. Judas comenzó esa cena, pero Judas no la acabó. Porque en el transcurso Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo sacó de ahí, de en medio de sus verdaderos seguidores. Y Dios nos va a ir librando de esos angustiadores si nosotros seguimos confiando en Él. David entendía bastante del concepto y fue inspirado para escribir otro salmo precioso, el Salmo 37, que quiero ver algunos de estos versículos. Yo quiero que de veras, al ver estos versículos, tú los vayas recibiendo en tu corazón, en tu espíritu. Dios quiere bendecirte el día de hoy. Tenemos un Dios maravilloso y Él es nuestro anfitrión divino y nos ha invitado a la mesa y nos ha dado unas promesas preciosas. Contémplalas aquí. Vamos a irlas viendo en el Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. A veces observamos a personas que no siguen los caminos de Dios y están prosperando. Están teniendo éxito ante los ojos del mundo, están saliendo adelante y esto nos puede frustrar. Pero aquí viene la palabra, dice tranquilo, aunque broten como hierba ahorita, esa hierba bajo el sol se secará, no durará esa prosperidad. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Aprende a hallar tu deleite en tu relación con Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él quiere bendecirnos. Versículo 5 es tremendo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Encomiéndale a Él, entrégale a Él tu situación, tu vida, tu camino y Él va a obrar, lo promete. Exhibirá tu justicia como la luz. Fíjate, aunque tú estés viviendo una situación injusta, Él exhibirá tu justicia como la luz. Sigue esperando en Él y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres, ¿sí? Tranquilo, reposa en Él. Guarda silencio ante Jehová, espera en Él. No te alteres por motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra.
Sí, ellos heredarán la tierra. Sigamos esperando en nuestro Dios. David enfrentó el menosprecio. Él vivió una escena donde de veras que se aplica este versículo 5 del Salmo 23. Muchos se saben la escena. El profeta Samuel avisa a Isaí, el padre de David, que va a ir a ofrecer sacrificio a Dios. Se prepara una cena sin duda de gala, de lo mejor que podían. Porque venía Samuel, el hombre más importante de Israel, venía a su humilde casa. Obviamente ahí están todos los hijos de Isaí. Bueno, con una excepción. Se les olvidó invitar a David. Imagínate que va a llegar el gobernador a tu casa y preparan una cena de lo mejor y todos están invitados menos tú. Pues creo que empezarías a entender algo, ¿verdad?, sobre el rechazo. Ahora, leemos en 1 Samuel 16, versículo 11, cuando Samuel quiere ungir al siguiente rey de Israel. A eso lo mandó Dios, pero Dios le indica que ninguno de los hijos de Isaí que él ha visto, hermanos de David, ninguno de ellos es el indicado. Entonces dijo Samuel a Isaí, leemos, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ahora se cambian totalmente los papeles. Primero se iban a sentar y olvidarse de David, y Samuel dice, ni siquiera se va a sentar uno hasta que venga David aquí entre nosotros. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, aun cuando son tu propia familia, ¿sí? A veces es la propia familia, cuando no conocen al Señor, que están ahí criticando. Pero ¿sabes qué? Dios, si tú esperas y confías en Él, va a ir transformando esa situación. Confía en Él. Ahora, después de eso, el Salmo nos dice, unges mi cabeza con aceite. Y fíjense, en esta misma historia de David, brincamos 2 versículos después, mandan traer a David, y ahora en el versículo 13, leemos, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En medio de sus hermanos. Él está honrando al menor, al menospreciado, a David. Él será el siguiente rey. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Dios promete ungir nuestra cabeza con aceite, y cuando lo hace, el Espíritu del Señor viene sobre nosotros. O quizá haya personas, y aún de tu familia a tu alrededor, que te menosprecian y que tienen más posición o posesiones, pero tú y yo tenemos el Espíritu del Señor Todopoderoso sobre nosotros, y Él va a transformar la situación. Sigue confiando. Ahora, en los tiempos de David, cuando un anfitrión quería honrar especialmente a sus huéspedes, a sus invitados, era común ungirlos con un aceite aromático. Sí, no precisamente aceite capullo, ¿verdad? Un aceite como perfume aromático, y llevaban el aroma agradable del perfume del anfitrión. Vemos en el caso de David, él fue ungido para ser rey y el Espíritu Santo vino sobre él. Saben, Dios promete ungir nuestra cabeza con aceite, ungirnos con su Santo Espíritu, y llevaremos, si se lo permitimos, el aroma de su presencia. Ahora, esto no era el único uso que se le daba al aceite. Pensando en los pastores de ovejas, había otro uso muy importante para ellos.
y era medicinal. Utilizaban el aceite para sanar heridas en las ovejas. Como era desértico ese lugar, pues había piedras, espinas y era común que las ovejas tropezaran, se pegaran, se lastimaran. Y como todos saben, las ovejas no son conocidas por ser tan brillantes, hasta chocaban el uno contra el otro. Es comprobado que una de la fuente de heridas de las ovejas es que se daban de topes cabeza contra cabeza. Y no solo las ovejas del campo hacen eso, ¿sí? Las ovejas del Señor también son conocidas de repente por darse de topes el uno contra el otro. Entran contiendas, entra división, entra pleito y de repente nos estamos lastimando el uno al otro. La buena es que tenemos la promesa: Él unge mi cabeza con aceite. El pastor de ovejas tomaba el aceite y lo aplicaba a la herida y empezaba el proceso de sanidad. Y nuestro gran pastor toma su aceite celestial y lo aplica a esa herida, a ese dolor. Él quiere sanarte hoy. Él quiere sanar esa herida si tú se lo permites. De hecho, en Santiago nos habla de ungir con aceite a los enfermos y orar por ellos, y Dios los va a sanar. Entonces es simbólico de la sanidad y de la unción del Espíritu Santo. Ahora, para que una oveja que se había lastimado la cabeza le aplicara el aceite el pastor, la oveja tenía que dejarse. Tenía que permitir al pastor acercarse, tenía que agachar la cabeza y recibir el aceite. Para que nosotros recibamos del aceite, de ese bálsamo sanador de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que permitir que Él lo aplique. Tenemos que humillarnos delante de Él, reconocer nuestra dependencia, nuestra necesidad, nuestro dolor y permitir que Él aplique ese aceite. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 nos dan esta clave. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Humillémonos delante de Dios, reconociendo que como ovejas dependemos de Él. Y luego viene su promesa: para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En su tiempo Él nos va a levantar. Y luego el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando nosotros echamos esa ansiedad delante de Él, cuando nosotros nos humillamos delante de Él y decimos: Señor, te necesito, dependo de ti, Él aplica el aceite y Él lleva esas cargas sobre sus hombros y Él nos levante cuando fuere tiempo. No te desesperes si sientes que otros están progresando y tú no, otros que no siguen los caminos del Señor. Dios tiene su plan, tiene su tiempo, tiene sus razones, tiene sus propósitos. Confía en Él. Él es mi pastor y nada me faltará. Y descansaré en Él, reposaré en Él y Él me levantará cuando fuere tiempo. Termina el versículo 5 del Salmo 23 con la declaración: mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Para entender esto bien, tenemos que entender algo de la cultura de los tiempos de David. En esos tiempos, lo lleno o vacío de una copa comunicaba algo importante
de un anfitrión hacia su invitado. Mientras mantenía la copa llena de vino, es que la fiesta continuaba. El anfitrión le estaba avisando al invitado: adelante, sigue aquí, sigue siendo bienvenido, la fiesta continúa. Pero si se vaciaba la copa y ya no la llenaban, era la señal de que, ¿sabes qué? Ya se acabó la fiesta, es tiempo de ir a casa. ¿Cuántos han tenido gente en su casa que no entiende las indirectas? ¿Sí? Supe del misionero y querido amigo nuestro Wayne Myers, que cuando él ya sentía que habían estado suficiente en su casa, llamaba a su esposa, decía: Marta, vente, vamos a orar antes de que se vayan los hermanos. No muy sutil que digamos, pero en fin. En los tiempos de David era la copa vacía, la señal, ¿sabes qué? Se acabó la fiesta. Pero aquí no solo nos habla de una copa llena, dice rebosando. Y hay indicaciones que en esa cultura había ocasiones que un anfitrión quería honrar tanto a un invitado en particular, que no tan solo le llenaba la copa, pero causaba que rebosara. La seguía llenando hasta de literalmente se derramara sobre la mesa. Yo sé que nos puede sonar extraño a nosotros, pero para ellos era señal de extremadamente bienvenido, un invitado de honor. Esta copa va a rebosar y nunca va a estar vacía. Y nuestro Dios dice que nuestra copa está rebosando. Nosotros somos invitados a la mesa del Señor, a tener comunión con Él 24/7. Siempre hay invitación abierta. Él anhela que vayamos a su presencia. Él anhela tenernos de invitados en su preciosa presencia. Que vayamos con Él, que le adoremos. En todo momento nuestra copa está rebosando. David entendió esto y David lo puso en práctica. No solo lo recibió, pero él luego lo dio a un hombre llamado Mefiboset. Muchos tal vez no han oído de Mefiboset. Él fue hijo de Jonatán, quien fue hijo de Saúl, del rey Saúl. Y como David entró para ser rey, la mujer que cuidaba a Mefiboset estaba muy asustada. Pensó que a lo mejor David se iba a desquitar por todo el maltrato que recibió del rey Saúl. Entonces quiso llevar y esconder a este pequeño Mefiboset. Pero en el camino tropezaron, se cayó Mefiboset y quedó lisiado de los pies. Quedó como cojo para toda la vida. No solo cojo, pero vivió escondido y sin duda temeroso que un día lo encontrara David y tal vez se vengara por el maltrato del rey Saúl, su abuelo. Escondido, en temor, aislado. Y para acabar las cosas, lisiado de los pies, cojo, en una sociedad cruel, una sociedad que rechazaba a los minusválidos, que no les daba importancia ni valor. Así creció Mefiboset. Pero pasaron los años y un día David se está acordando de su gran amigo Jonatán. Y en 2 de Samuel capítulo 9 leemos de lo que sucedió. Vamos al versículo 3. El rey David le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Mandan traer a Mefiboset, y vamos al versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. ¿Qué le va a decir David? Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre
a mi mesa. Versículo 8. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Así se sentía Mefiboset. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Le regresa todas las tierras de Saúl. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Hay provisión abundante. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey por tercera vez, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Increíble. Versículo 12. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y concluye el pasaje: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. De estar viviendo aislado, escondido, temeroso, menospreciado, ahora ha pasado a ser prácticamente hijo adoptivo de David, porque él dijo: se sentará a mi mesa como un hijo del rey. Y ahora el Rey de Reyes nos ha hecho lo mismo, nos ha llamado, invitado a su mesa a comer como un hijo del rey. Dele gloria a él. Dios nos ama tanto, te ama a ti tanto, créelo, recíbelo en tu corazón, que Él dice: a pesar de fallas, de errores, de cosas del pasado, tú eres mi invitado especial a mi mesa. Ven a tener comunión conmigo. Tu copa está rebosando. Permíteme ungir tu cabeza con aceite. Ese es nuestro Dios de amor, de misericordia. Copa rebosando a pesar de nuestros pecados. En Romanos 5:20 nos dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y fíjense en la segunda mitad: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. A pesar de nuestros pecados del pasado, aunque hayan abundado, ahora sobreabundó la gracia. Mi copa está rebosando, rebosando de gracia de parte de Dios. Gracia, gracia hay para tu vida, nueva oportunidad. Corramos a su presencia. La copa rebosando de vino, ¿verdad? No nos habla en ninguna manera de borrachera natural que lleva en sí la cruda y todas las consecuencias de lo que se hace y se dice cuando uno está borracho. Como ese borrachito que llegó a su casa en la madrugada y no le quiere abrir su esposa, y él le dice: pero ¿a quién le voy a dar estas flores que traigo para la mujer más hermosa del mundo? Ella le conmueve y abre la puerta, y ahí está con las manos vacías. Y ella dice: ¿y las flores? Y él dice: ¿y la mujer más hermosa del mundo? Eso sucede. Así que Efesios 5:18 nos dice lo que debemos hacer. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Saben?
El vino en el Nuevo Testamento tomó el simbolismo del gozo y la llenura del Espíritu Santo. Y la copa rebosando ahora para nosotros también nos habla de la llenura continua del Espíritu Santo, que es lo que debemos buscar y anhelar. Y como Él dice, mi copa está rebosando, sabemos que Él con gusto, como un Padre amoroso, dará el Espíritu Santo al que se lo piden. Así que pidamos la llenura de su Santo Espíritu. Y si tú vienes hoy dolido, escúchame bien, Él quiere aplicar ese aceite y Él quiere que sepas que tú eres su invitado de honor a la mesa, a venir a la mesa como un hijo del Rey. Yo voy a pedir que todos, antes de continuar, cierren sus ojos por un momento, antes de ir al último versículo. ¿Sabes qué? Él quiere llenarte ahora mismo, Él quiere sanar heridas, Él quiere aplicar el aceite. Si tú necesitas de Él hoy, levanta tus manos y empieza a decirle, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Si tú quieres que tu copa rebose, de ese vino nuevo del Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, te pedimos, ven sobre nuestras vidas, ven Espíritu de Dios, aplica el aceite a todo corazón y cuerpo dolido aquí en esta tarde. Ven Espíritu Santo y que rebose nuestra copa con el vino del Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios, ven, trae un refrigerio a la vida de tus hijos cansados y cargados. Hoy en el nombre de Jesús, recíbelo en esta tarde, en tu vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todos los días, a toda hora, podemos ir a la mesa. Él nos está esperando. El versículo 6 y último del Salmo 23 empieza con una de las declaraciones que yo más proclamo en oración casi a diario. Yo te animo a hacer lo mismo, porque nos dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente, no quizá, no posiblemente, ni siquiera probablemente, ciertamente. Nosotros somos volubles, nosotros fallamos, nosotros a veces somos sí, a veces no, pero nuestro Dios es ciertamente. Él y su palabra son seguros para nosotros. Y dice ciertamente el bien y la misericordia. El bien es una palabra que se puede traducir favor, bondad. El bien y la misericordia. En cierta manera, el bien es recibir las recompensas que no merecemos, y misericordia es no recibir las consecuencias que sí merecemos. Él nos cubre de los dos lados. Recibo el bien que no merezco y soy guardado del mal que tal vez sí merezco, pero por su misericordia Él me cuida. El bien y la misericordia me seguirán. Fíjense, me seguirán. Yo no tengo que hacer algo para lograrlos, me están siguiendo, me están acompañando en mi diario vivir. Sin duda te ha librado y me ha librado de tantos accidentes que ni nos imaginamos. Por su bien y misericordia que nos están siguiendo, nos abre puertas de oportunidad y muchas veces ni nos damos cuenta que es el Señor y su bien y misericordia que nos están siguiendo cada día. En Deuteronomio 28 nos habla de este principio también, de seguirnos las bendiciones de Dios. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y luego fíjate, y vendrán sobre ti
todas estas bendiciones y te ¿qué? Alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Vendrán y te alcanzarán, te seguirán y te alcanzarán las bendiciones de Dios, su bien y misericordia. Ahí dice claramente a los que van caminando en el camino de obediencia al Señor. Sigue en camino de obediencia, esperando, confiando en Él, y sepa que el bien y la misericordia de Dios te estarán siguiendo cada día. Cada día. Aún en los días difíciles, ¿sí? En los días tormentosos. Un día los discípulos de Jesús se hallaban en una tormenta, estaban en el barco. Había el viento fuerte, las olas golpeando el barco, moviéndose, llenos de temor, y voltean y ahí viene el bien y la misericordia en la persona de Jesús, siguiéndoles, caminando sobre el agua. No los había dejado, los estaba siguiendo en la tormenta. Se sube al barco y calma la tempestad. Y así, en días de tormenta, en días de confusión, en días de soledad, créelo, el bien y la misericordia de Dios te están siguiendo. Y termina el Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largos días, o literalmente para siempre. Nuestro anfitrión divino no tan solo nos prepara la mesa, el banquete, no solo nos unge con aceite, no solo nos da una copa rebosando, no solo nos da bien y misericordia, pero ahora es tan increíble anfitrión que nos invita a vivir con Él en su casa para siempre. Eso sí que es un increíble anfitrión. Ahora imagínate por un momento que tú eres un niño huérfano y tienes días alegres y tienes otros días difíciles. Pero de repente, por una razón inexplicable, inmerecida, eres adoptado por el Rey. Eres adoptado por el Rey. Ahora vas a seguir unos cuantos días más en el orfanatorio hasta cumplir el papeleo, las formalidades, pero ya es un hecho sellado. Te ha adoptado el Rey. Te da un teléfono. Dice que le puedes llamar a cualquier hora, cualquier día, Él te va a escuchar. Siempre está disponible para oírte. Y te deja una carta, y en esa carta te dice, ¿sabes qué, hijo? Porque te llama hijo. Te he adoptado, te amo profundamente y tengo una mansión para ti donde tú vas a vivir conmigo para siempre. Una mansión con todo de lo mejor y los mejores banquetes, pero sobre todo donde yo voy a estar contigo siempre, todos los días, por el resto de tu vida. De repente algo cambia en ti. O si todavía te quedan unos días en el orfanatorio y tal vez todavía te quedan ahí 2-3 días difíciles, pero ya es muy diferente. Tu perspectiva ha cambiado por completo, porque tú sabes que lo que estás viviendo es nomás algo breve, temporal, que tu verdadero hogar ya no es ahí. Hay una mansión esperándote, hay un Rey amoroso que te ha adoptado. Oh, y ya no se siente tan pesada la carga. En Juan 14:2 Jesús nos habló de nuestra morada. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esta palabra morada se puede traducir hacienda, vivienda, mansión, un lugar precioso. Muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Dijo Jesús, espérenme, pero yo les voy a preparar una morada, una mansión, una vivienda preciosa, y ahí vamos a vivir juntos para siempre. Y mira, si esta tierra está
Este planeta Tierra es precioso y Dios lo creó en 6 días. Tiene 2000 años preparando esa morada. Qué increíble no va a ser el lugar donde vamos a vivir con Él para siempre y gozarnos. Y cuando yo me acuerdo de eso, cuando yo pienso en eso, las pruebas de esta vida de repente no se sienten tan pesadas, porque yo sé, este no es mi hogar. Aquí nomás voy de pasadita breve, en camino a mi verdadera casa. Mi ciudadanía está en los cielos. Acordémonos, mis hermanos. Termino en Lucas 15, versículo 4. Donde Jesús contó lo que conocemos como la parábola de la oveja perdida. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El cuadro es de un pastor de ovejas. Está recibiendo a sus ovejas, probablemente ya en la tarde. Las tiene contaditas, las conoce a cada una. No dudo que hasta les ha puesto nombre a cada una. Y se da cuenta que una falta. Una casi seguro por ser un poco de voluntad dura, terca, se ha desviado, se ha metido en líos. Pero el pastor no se lava las manos y dice: pues ni modo, se metió en ellos, que se salga como puede. No, el pastor deja las 99 y se va. Un evangelio dice por los montes. Se va hasta donde tiene que ir para encontrar a esa oveja. Y dice ahí que la toma en sus hombros, la recoge como un hijo y la lleva de nuevo a casa. Y está tan contento de llegar a casa que avisa a todos los vecinos. Yo creo arman una fiesta de gozo, de júbilo, porque he encontrado a mi oveja. Así nos ama nuestro Dios. Él conoce a cada uno, sabe qué situación estás viviendo el día de hoy. La Biblia dice que hasta tiene contado los cabellos de nuestra cabeza. Digo, en algunos casos no es gran tarea eso, pero en muchos sí. El punto es, nos conoce íntimamente, plenamente. Él sabe lo que estás viviendo hoy. Si tú sientes una carga pesada y sientes que se ha olvidado, oh no, mi amigo. Él sabe dónde estás, qué estás viviendo. Y si tú te has ido alejando un poco, tal vez distanciando, tal vez metiendo en líos por alguna mala decisión, su amor y misericordia se extienden hacia ti en este día. Él es tu buen pastor que viene a buscarte, a recogerte, ponerte sobre sus hombros y traerte de nuevo a casa. Así te ama y me ama. Así es el amor de nuestro gran pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y nada te faltará. Confía en Él. Confía en Él el día de hoy. También hay personas aquí en este día que se han desviado, no solo poquito, no solo es una racha difícil, sino has agarrado tu propio camino. Has vivido por tu propia voluntad, alejado del pastor celestial, de Jesucristo.
Y hoy en su gran amor y misericordia ha provocado que tú estés aquí escuchando este mensaje. No es coincidencia, no es casualidad que tú estás aquí hoy. Porque Él te ama profundamente. Ha ido a cualquier extremo necesario para que tú vengas y escuches que Él te ama. Te ama y te quiere en casa como oveja. Como oveja. Pero ahora tú tienes que decidir seguir por tu camino, vivir conforme a tu voluntad. Quizá no es de terrible pecado, no es algo escandaloso, pero si es tu voluntad, entonces no es la voluntad de Dios, de Jesucristo. Y tú tienes que decidir, ¿seguirás por ese camino o hoy te rendirás a Jesucristo como pastor, como Señor de tu vida, el que dirige, el que guía, el que gobierna, el Señor? Yo voy a pedir que todos cierren sus ojos, por favor, por un momento. Yo quiero hacerte una invitación a entregar tu vida a Jesucristo el día de hoy. No es una invitación a formar parte de Vino Nuevo o de cierta religión o agrupación. Ese es punto y aparte. Esto es más bien una invitación de entregarte al pastor divino, a Jesucristo, que te ama tanto que dio su vida en la cruz por ti y que te ha traído aquí hoy para que escuches de su amor nuevamente. Oh, ya lo sabías, pero que lo escucharas fresco y nuevo y te rindieras a sus pies.